Pues muchísimas gracias, Gerardo. Eres muy amable conmigo. Celebro que hayas leído un currículum que tiene unos 20 años atrás en el tiempo, porque eso me hace sentirme 20 años más joven, lo cual me provoca una cierta satisfacción, pero bueno, es lo que pasa a veces con este tipo de cosas. Vamos a ver, yo voy a intentar en esta media hora aproximadamente que me han concedido acercarnos a la inteligencia artificial desde una perspectiva espiritual. Y voy a intentar explicar esto. Esta perspectiva no excluye las otras, es decir, yo doy por sentado que les han hablado de los aspectos técnicos, de los aspectos jurídicos, de los aspectos científicos, y en ese sentido son cuestiones en las que yo no voy a entrar. Y además mi exposición va a ser una exposición basada en hechos y no en especulaciones. Es decir, yo he visto demasiados vaticinios, demasiados identificaciones de pasajes de la escritura con procesos históricos que estábamos viviendo en ese momento. Lo he visto a lo largo de prácticamente medio siglo. No hace falta decir que jamás aciertan, es decir, estoy por ver alguna de esas interpretaciones generalmente de Daniel o de Apocalipsis que al final se traduzcan en algo que se cumple. No, por regla general no tiene punto de contacto, y a mí personalmente no me sorprende porque creo que no hay un acercamiento serio a pasajes de la Biblia que son para tomarlos muy seriamente, con un conocimiento de la escritura, pero también un conocimiento de las lenguas originales y un conocimiento de la historia. Como esa es una cuestión que efectivamente he intentado solventar con mi Biblia de estudio, que se presentó hace pocos meses en el Museo de la Biblia de Washington, no voy a ir más por ese terreno, simplemente lo señalo para decir el terreno por el que no voy a ir. Yo voy a intentar mostrarles, aunque sea vuelo de pájaro, por qué la inteligencia artificial es un fenómeno de carácter espiritual, no es un fenómeno meramente tecnológico, con repercusiones que pueden ser legales, que pueden ser políticas, que son sociales. Estamos hablando de un fenómeno de matriz espiritual. Voy a intentar llegar a algunas conclusiones breves al respecto y voy a intentar concluir con alguna de las actitudes que a mi juicio deberíamos adoptar en este sentido. Les voy a empezar contando una anécdota de un año tan lejano como el año 1965. Estamos hablando de 60 años atrás, y es el momento en que el Estado de Israel comienza un proyecto de inteligencia artificial. Esto no ha aparecido en la última década, venimos trabajando en ello desde hace mucho tiempo, y ese proyecto, de hecho, lo ubica en la localidad de Rehobot, en Israel. En aquel momento, cuando las primeras noticias sobre ese proyecto de inteligencia artificial desarrollado por el gobierno de Israel salen a la luz, un catedrático más que brillante de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que respondía al nombre de Gershon Scholem posiblemente en aquel entonces era la primera autoridad en historia de la Cábala, que es, como se podría definir, la gnosis o el ocultismo específicamente judío, y yo creo que a día de hoy sus obras siguen siendo totalmente indispensables. Quien quiera conocer de verdad lo que es la Cábala tiene que leer a Gershon Scholem y tiene que leer varios de sus libros al respecto. Cuando Gershon Scholem se entera de cómo se ha iniciado ese proyecto de inteligencia artificial en Rehobot, inmediatamente escribe al director, un israelí que se llamaba Haim Pekeris, y le dice que tiene que denominar a ese proyecto de inteligencia artificial el Golem de Rehobot. Y el señor Pekeris, Mar Pekeris, inmediatamente acepta la sugerencia de Gershon Scholem, y ese proyecto de inteligencia artificial que empieza en Israel, insisto, en una fecha como 1965, recibe el nombre oficial del Golem de Rehobot. Lo que seguramente al menos algunos de ustedes se estarán preguntando es por qué el Golem, por qué esta relación con la Cábala, a qué viene que además el director del proyecto, Haim Pekeris, lo aceptara de manera inmediata, yo casi me atrevería a decir que fulminante.
Pues hay una razón fundamental que está en el fondo espiritual de la inteligencia artificial y que tiene que ver con la figura del golem. Para aquellos que conozcan con cierta amplitud la historia de la Cábala o incluso la historia del judaísmo, no les es extraño, les resulta además muy familiar la leyenda del golem. El golem es un ser que el rabino Lev de Praga en el siglo XVI, ante el peligro que sufre la comunidad judía en el imperio, decide crear del barro. Y lo crea del barro exactamente igual que Dios creó del barro a Adán. El rabino Lev se atribuye una capacidad de creación que es semejante a la que aparece descrita para Dios en el capítulo 2 del Génesis. Y una vez que efectivamente el rabino Lev, según la leyenda del golem, consigue crear ese hombre del barro, le infunde vida mediante la pronunciación de una serie de fórmulas cabalísticas. La finalidad de crear a ese golem es una finalidad que se puede ver como positiva o negativa. Es decir, en última instancia, el rabino Lev, teóricamente, lo que hubiera querido es crear a un personaje que defiende a una pequeña minoría que se siente amenazada, como son los judíos de Europa Central. Y por lo tanto, ese golem que actúa, se mueve, trabaja, obedece órdenes igual que un ser humano, aunque esté formado del barro de la tierra, exactamente igual que Adán, pues efectivamente va a defender a esa pequeña minoría. La historia no acaba bien. Tengo que decir que la leyenda del rabino Lev de Praga y del golem lo que nos dice es que en un momento determinado, pues el golem va más allá de lo que desea el rabino, acaba, por supuesto, imponiéndose y la única salida que tiene el rabino es acabar con él. Pero, curiosamente, Gershom Scholem captó el paralelo que había. La inteligencia artificial que en estos momentos estamos creando en Israel es un intento de que el ser humano pueda ser como Dios, de que el ser humano pueda creer a partir de esos materiales de la tierra un ser de la misma manera que Dios lo hizo en el huerto del Edén y que además ese ser nos sirva para proteger a una determinada comunidad y al mismo tiempo nos sirva para poder imponer nuestro poder ayudados por ese ser a otros tipos de colectivos. De manera que Gershom Scholem, con bastante habilidad, y es lógico, era una primera espada en el estudio de la Cábala, sabía que ahí había un elemento absolutamente cabalístico, lo supo ver, solicitó lo del golem y por supuesto Jaime Pekeris hizo justicia a la intuición notable de Gershom Scholem y lo concedió. Y efectivamente, esa visión de corte espiritual, si ustedes quieren en un sentido más restringido, de corte cabalístico, el ser humano puede crear al final a un ser humano exactamente igual que como lo hizo Dios, y ese ser humano además puede ir avanzando hacia la divinidad, es lo que subyace dentro del mundo de la inteligencia artificial. Por cierto, como pequeña nota a pie de página, señalarles que el rabino de cabecera de la cantante Madonna, el rabino Ber, tiene un libro que se titula Seréis como Dios, donde explica cómo a través de un camino cabalístico, a través de las enseñanzas de la Cábala, podemos conseguir aquello para lo que hemos sido creados, que es ser como Dios. Parece que el rabino Ber confunde las palabras del diablo con las palabras de Dios en su visión, pero esto es bastante iluminador. ¿En qué medida efectivamente detrás de ese proyecto de inteligencia artificial existe un plan espiritual y un plan que podríamos calificar como demoníaco? Me voy a detener en dos aspectos al respecto. Uno sería la construcción ideológica y por construcción ideológica no entro ni mucho menos en lo que sería toda la visión de los técnicos, etcétera. Esa es una cuestión meramente técnica y científica en la que no voy a entrar, sino por el contrario en la conexión ocultista. Y en este sentido,
realmente los grandes filósofos que se están ocupando de la inteligencia artificial en estos momentos tienen una conexión ocultista, además bien definida e innegable. Por cierto, son las mentes pensantes que ahora mismo son más apreciadas, más aplaudidas y más seguidas en Silicon Valley. Voy a mencionar solamente a dos por amor al tiempo. El primero es Nick Land. Nick Land es, según muchos, y yo creo que es cierto, el filósofo británico más importante de todo este siglo y en buena medida de la edad contemporánea británica. Y este es un juicio académico que se puede aceptar o no aceptar, pero la verdad es que la influencia de Nick Land es absolutamente extraordinaria. No solamente su influencia está, por ejemplo, en el hecho de haber sido uno de los fundadores de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, sino en el hecho de que es el gran abanderado de lo que se ha dado en llamar el aceleracionismo, es decir, el movimiento filosófico, ideológico, que frente al avance de la inteligencia artificial considera que tenemos que acelerarlo todavía más. En estos momentos la reacción frente a la inteligencia artificial varía. Hay gente que considera que tendríamos que detenernos donde hemos llegado porque ya es bastante peligroso. Hay gente que considera que tendríamos que ir avanzando, pero a una velocidad muy ralentizada, precisamente para poder enfrentarnos con peligros y sortearlos. Y hay gente que considera que vamos demasiado lejos y tenemos que acelerar. Y este sería el caso de Nick Land. Nick Land, que además ha creado toda una visión filosófica que se denomina la ilustración oscura, porque cree que efectivamente tenemos que avanzar de la misma manera que avanzó la filosofía de la ilustración en el siglo XVIII, pero hacia un terreno que él mismo define como dark o como oscuro. Nick Land ha sido profesor de filosofía continental en la Universidad de Warwick, es un personaje que es editor de Humanotomy en Shanghai, ha enseñado en el Centro Nuevo de Investigación y de Práctica y sobre todo es un personaje que tiene una idea muy clara de hacia dónde avanza el futuro y cómo ese futuro está muy centrado en la inteligencia artificial, entre otras cosas para poder aplicar de manera masiva programas de eutanasia. No hay nada neutro moralmente en las visiones de Nick Land. Y ahora, gran sorpresa seguramente para ustedes, que es muy posible que no hayan oído hablar nunca de Nick Land, aunque es el filósofo preferido en Silicon Valley. Y es algo bastante curioso. Nick Land ha repetido en multitud de ocasiones en público y a través de su blog que las instrucciones para su cosmovisión filosófica derivan de 4 demonios que siempre tiene al lado. Esto admite, por supuesto, varias interpretaciones. El problema es que ninguna de ellas es saludable. Una de ellas es que el señor Land pues es un auténtico enfermo mental. Reconocerán ustedes que un enfermo mental que se ha convertido en el filósofo de cabecera de Silicon Valley no es una circunstancia deseable. Otra posibilidad es que el señor Land simplemente esté mintiendo y esté mintiendo por esnobismo. Si consigo convencer a los grandes patriarcas de Silicon Valley de que recibo órdenes demoníacas, me van a apreciar más, me van a querer más, me van a escuchar más, me van a admirar más. Evidentemente eso es inquietante, porque es para preguntarse dónde están ubicadas espiritualmente las grandes mentes de Silicon Valley. Y, por supuesto, existe una tercera posibilidad que sería seguramente la peor, y es que efectivamente el señor Nick Land esté actuando a influjo de varios demonios. Segundo gran filósofo que marca a los grandes impulsores de la inteligencia artificial, Carl Abrahamson. Igual que Nick Land es un personaje al que pueden encontrar en Internet, no de manera fácil, no de manera sencilla, pero dada toda su trayectoria académica y toda su profusión literaria. Bueno, pues aparecen algunos de sus libros, aparecen conferencias, aparece su blog, etcétera, etcétera. En el caso de Carl Abrahamson, que es otro de los personajes claves en la cultura de Silicon Valley,
esto está muy difícil. Yo no he conseguido, por ejemplo, encontrar entradas biográficas suyas en Internet que vayan más allá de unas pocas líneas. Y sin embargo, Karl Abrahamson es el creador de un concepto filosófico que es el de la occulture, es decir, la ocultura, traduciríamos nosotros al español, es decir, una cultura que se basa fundamentalmente en la práctica del ocultismo. Y en ese sentido, Abrahamson, que es un sueco que vive a mitad de camino entre los Estados Unidos y Suecia, ha sido uno de los grandes estudiosos y uno de los grandes difusores de las tesis de Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás en Estados Unidos. Y por cierto, sus libros son enormemente interesantes. Y aunque es muy difícil encontrar material de él, más que de Nick Land, es cierto que es uno de los dos grandes gurúes, de los dos grandes maestros espirituales de Silicon Valley y de la inteligencia artificial, que por cierto tiene un enorme interés porque también se acelere. Aquí supuestamente vamos muy lentos en cuanto a lo que sería el avance de esa inteligencia artificial, sobre todo una inteligencia artificial que no oculta el trasfondo profundamente demoníaco, la inspiración absolutamente ocultista de sus tesis. Segundo aspecto que me parece importante, que es la conexión ocultista técnica. Y aquí estamos hablando de un terreno extraordinariamente espinoso, donde se puede ver hasta qué punto esa inteligencia artificial y la conexión ocultista técnica ha avanzado muchísimo más de lo que pueda pensar el gran público. Y aquí la figura absolutamente estelar es Peter Thiel y es una entidad que responde al nombre de Palantir. De hecho, Peter Thiel es, junto con Elon Musk, el gran tecnócrata que está detrás de Donald Trump. En estos momentos, Peter Thiel a secas, porque ustedes saben que las relaciones entre Trump y Elon Musk se tensaron y desde luego no atraviesan por el mejor momento. Pero más importante que esto es el hecho de que Peter Thiel, que por cierto es homosexual y está casado con otro hombre y no lo oculta, sino que blasona de esa situación, es el fundador de Palantir, que es la empresa de vigilancia colectiva, si ustedes prefieren, de espionaje más importante de todo el mundo, desde luego la más importante de Occidente. Ya el nombre de Palantir, que es el de esta empresa, es toda una declaración de intenciones. El nombre de Palantir está tomado de la obra de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que hay mucha gente que se empeña en interpretar en clave cristiana en un esfuerzo absolutamente condenado al fracaso, porque el Señor de los Anillos tiene toda una visión pagana y el hecho de que Tolkien se convirtiera en su infancia al catolicismo con su mamá no quita esas características en el Señor de los Anillos, pero no me voy a desviar por ahí. En El Señor de los Anillos, en la obra de Tolkien, un Palantir es un objeto ficticio que consiste en una piedra que ve. Una piedra que tiene forma esférica, una piedra vidente, que permite ver los acontecimientos que se desarrollan en lugares distantes o con más frecuencia, que sirve también para comunicarse con otro usuario de un Palantir. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, el mago Saruman, que es uno de los grandes villanos, lo usa para comunicarse con Sauron, el ojo que todo lo ve, que es, por cierto, el señor oscuro y el gran dueño, el gran amo, el gran señor de la mentira. Reconozcan ustedes que, puesto a escoger para una compañía de inteligencia artificial a Palantir, que es ese instrumento de comunicación entre el malvado mago Saruman y Sauron, el ojo que todo lo ve, pero que es el gran maestro de la mentira, ya es tener una imaginación bastante significativa. La relación incluso entre Peter Thiel y Elon Musk viene de lejos. De hecho, Thiel creó PayPal, que es una empresa con la que colaboró Musk, aunque colaborara durante poco tiempo. Y en un momento determinado, Peter Thiel se sienta en el primer consejo de administración
de Facebook, que es una creación del DARPA, una de las instituciones de inteligencia de Estados Unidos, de donde hoy en día sabemos que salió el dichoso coronavirus y que fue una creación del DARPA y además una creación dentro del apartado que se dedica a lo que es armamento biológico, a lo que es la producción de armas de carácter médico. A partir de ese momento, Palantir y Facebook van a unirse y ahí la figura de conexión es fundamentalmente Peter Thiel, y esa es una relación simbiótica que crece gracias a que los datos de los usuarios de Facebook acaban en las bases de datos de Palantir. Por supuesto, sin el permiso de ninguno de los que utilizamos Facebook. Y, en teoría, esto sirve para que lo pueda utilizar la policía de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los servicios de inteligencia. De hecho, en los últimos años, Palantir, Facebook y también Google han trabajado de manera conjunta con dos objetivos prioritarios. Primero, avanzar en una tecnología que permita la vigilancia y la minería de datos y, en segundo lugar, utilizar toda esa información para desarrollar lo que ellos denominan una inteligencia artificial humanizada. Y en este sentido, hoy en día, Thiel, además de todo esto, incluso es accionista de SpaceX, que es una compañía que francamente se beneficia millonariamente de los contratos que le entrega la NASA y el Pentágono. ¿Qué es Palantir, aparte de esto? Bueno, pues la creación de Peter Thiel, Palantir, es una compañía que recibe financiación de una compañía de capital riesgo, In-Q-Tel, que no pasa de ser una pantalla de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA. De hecho, hasta el año 2008, Palantir tuvo como único y exclusivo cliente a la CIA, lo cual es muy significativo. Hoy en día, Palantir es el principal proveedor de las 17 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, por supuesto con la CIA, que fue su cliente único hasta el 2008, pero también trabaja al servicio del Departamento de Seguridad Nacional, de las Fuerzas Armadas y de otras agencias federales. Esto está llegando hasta un extremo que verdaderamente casi implica lo profético, como si determinadas películas de Hollywood intentaran ir avanzando hacia donde vamos, y yo personalmente no tengo duda al respecto. Esto recuerda mucho a aquella película de Sylvester Stallone en la que se podía profetizar los delitos que iba a cometer una determinada persona y antes de que perpetrara el delito se le detenía, se le juzgaba y se le condenaba. Bueno, pues Palantir efectivamente pretende llevar a cabo un análisis del patrón de vida en el cual se pueda trazar un perfil de la identidad de la persona a partir de hábitos acumulados, de tal manera que en un momento determinado esa persona pueda ser neutralizada. Y por supuesto el perfil de esa persona lo mismo utiliza dispositivos como el GPS o la conexión con Internet. Alguno dirá, bueno, pero esto está en el futuro. No, esto se lleva utilizando años en la guerra de Gaza o en la guerra de Ucrania. Y teóricamente, en un momento determinado, puede señalar como personas potencialmente peligrosas a personas que van a la iglesia, a personas que compran libros de carácter espiritual, a personas que sabemos que ocasionalmente han comprado una Biblia. Y es algo, en ese sentido, bastante claro. A pesar de que Thiel es un gran empresario y a pesar de que apoya a Donald Trump, en absoluto es, ni mucho menos, un libertario y ha dicho abiertamente que odia la competencia del libre mercado. Y en este sentido, pues no cabe la menor duda de que su idea del mercado no es una idea de un mercado libre que sigue las reglas de la libre competencia, es la idea de cómo vamos a controlar también el mercado. Por si todo esto fuera poco inquietante, porque estamos hablando de un control, por lo menos en Occidente, pues prácticamente omnímodo, Thiel además manifiesta
un enorme interés por la figura del anticristo y por el apocalipsis. Esto no es una manía vinculada única y exclusivamente al ámbito evangélico, también le pasa a Till, y de hecho Till pronuncia conferencias sobre ese tema en universidades de la categoría de Oxford y de Harvard, donde además lo invitan a los departamentos de teología para impartir este tipo de cosmovisión, lo cual no deja de ser notable, porque que en última instancia Peter Thiel sea invitado por Oxford o por Harvard, bueno, entra dentro de lo posible, sobre todo teniendo en cuenta su peso tecnológico, pero que además imparta cátedra en departamentos de teología, llama muchísimo la atención. Como llama mucho la atención que la figura inspiradora de Peter Thiel sea René Girard, que es un filósofo sincretista, fallecido hace pocos años, muy admirado en medios católicos, por eso de que da la apariencia de que quiere aunar el cristianismo con las antiguas mitologías y ver en las antiguas mitologías pues una prefiguración de la enseñanza de Jesús, pero lo cierto es que es un autor sincretista, no fácil de leer, pero que es verdad que sí tiene sus fans y sí tiene sus seguidores. En estas conferencias, Thiel considera que no somos lo suficientemente apocalípticos y que no lo somos porque efectivamente no captamos todos los desastres que se nos pueden venir encima. Somos poco apocalípticos, nos inquietamos poco, nos angustiamos poco, nos dejamos llevar demasiado poco por lo malo que debería angustiarnos y quitarnos el sueño. Incluso, y esto para mí sí que es uno de los aspectos más interesantes de sus conferencias sobre el anticristo, que reconozco que me parece pura especulación, pero sí hay un elemento interesante en ellas, y es que cuando habla del catejón al que se refiere Pablo escribiendo a los tesalonicenses, ese obstáculo que impide la llegada del hombre de pecado, pues él dice que es muy posible que aquellos que supuestamente van a detener al hombre de pecado precisamente sean las huestes del hombre de pecado. Bien, piensen ustedes lo que quieran al respecto. ¿Hasta qué punto Thiel es un personaje que, aparte de que en estos momentos encarna el control de la inteligencia artificial sobre todo lo que se puede controlar en el globo? ¿Hasta qué punto este personaje, que dirige y además es propietario de la mayor empresa de inteligencia artificial encauzada hacia el control, es un personaje con peso real en la política? Bueno, pues aquí les tengo que contar otra cosa para que vean hasta qué punto determinadas conexiones tienen terminales muy largas. Thiel es un personaje que ha decidido apostar todas sus cartas a J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, y que ha decidido apostar todas sus cartas convencido de que va a ser el sucesor de Donald Trump. Y en ese sentido, lo cierto es que en el año 2022, estamos hablando de esta mañana temprano, Thiel puso junto con otros donantes de Silicon Valley todo el dinero que pudo en el asador para que saliera adelante la candidatura al Senado de J.D. Vance, que por cierto es supuestamente el sucesor natural de Donald Trump. J.D. Vance, que no se llama J.D. Vance, su nombre no es James David Vance, sino que en realidad nació como James Donald Bowman, es senador por Ohio desde hace 2 años, ha tenido un paso por el ejército, pero curiosamente, cuando él deja de ser un simple estudiante de Derecho en la Universidad de Yale, es cuando Peter Thiel lo recluta y después de que se licencia en Derecho y pasa un breve periodo como abogado de empresas, de corporaciones, entra en la industria tecnológica de la mano de Peter Thiel. Vance se unió a la empresa de inversión de Peter Thiel, Mithril Capital, trabajó 2 años ahí antes de incorporarse a Revolution Ventures y es un hombre de Peter
Thiel. Y por cierto, tengo que decir que además Vance desempeñó un papel fundamental en el fondo semilla Rise of the Rest, The Revolution, entre cuyos principales inversores está Jeff Bezos de Amazon o está Walmart. Y en este sentido, Vance, además, en un momento determinado, en el 2020, lanzó su propia empresa de capital riesgo, Naria Capital, en la que además contaba con el apoyo de un antiguo consejero delegado de Google, que era Eric Schmidt. Y por cierto, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, Schmidt y Thiel en estos momentos son las dos figuras más influyentes del Club Bilderberg, que es uno de los centros de política de la agenda globalista que intenta modelar este mundo en todas sus manifestaciones, desde la inmigración desordenada y masiva a la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. De momento, de manera que desde luego entre Schmidt y Thiel tendríamos un nuevo presidente de los Estados Unidos totalmente entregado a este tipo de situaciones. Es algo muy interesante. Es cierto que Vance en el año 2016 comenzó a decir que pensaba convertirse al catolicismo, en el año 2019 lo hizo y se bautizó, pero en cualquiera de los casos, sea cual sea su adscripción confesional, lo cierto es que es un personaje totalmente imbricado en el avance de la inteligencia artificial y con esto voy a concluir. Es partidario de lo que se denomina la teoría del gran gobierno. A pesar de que Vance milita en el Partido Republicano y se supone que tendría que ser contrario al gran gobierno, siquiera de manera teórica, y tendría que oponerse a todo lo que fuera un recorte de las libertades políticas, lo cierto es que el parecido que pueda haber entre Vance y otros republicanos históricos, incluido Ronald Reagan, es pura coincidencia. En lugar de pedir recortes del gasto, de pedir la desregulación o de pedir una reducción drástica del papel que tiene el Estado federal, en realidad Vance cree en un Estado que nos controle todavía más y a ser posible que además en un momento determinado nos inyecte una visión espiritual de carácter muy claro y muy definido. De modo que con esto llegamos a la fusión perfecta. Tenemos la tecnología, de la que ya les han hablado a ustedes, tenemos la filosofía, que tiene personajes evidentemente partidarios de acelerar el proceso de inteligencia artificial y de acelerarlo en una dirección muy clara. Tenemos, por supuesto, la política y tenemos al mismo tiempo una visión espiritual que, lejos de estar empezando a dar los primeros pasos, en estos momentos controla la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, lo que significa prácticamente controlar el país, y ya cuenta con un personaje mentorizado por Peter Thiel, que es el presunto, Dios sabrá si va a ser así o no, sucesor de Donald Trump. Llegamos, y quiero en este sentido respetar el tiempo, llegamos a lo que podríamos denominar las conclusiones. Y yo diría que las conclusiones son 4. Primero, la inteligencia artificial es un movimiento que enlaza totalmente con esa tentación diabólica de ser como dioses, pero desde luego de crear un ser humano. Segundo, los grandes ideólogos de la inteligencia artificial, no estoy hablando de los técnicos, los que se dedican a fabricar robots, etcétera, sino los grandes ideólogos que proporcionan una visión filosófica a la inteligencia artificial, reconocen esa influencia demoníaca, pero además se jactan de ella. Tercero, esa circunstancia existe incluso en el plano tecnológico, donde, por ejemplo, en el caso de Peter Thiel, se habla de una visión apocalíptica que relaciona con el anticristo. Y cuarto, nos encontramos ante retos que no son solo sociales, políticos o económicos, aunque por supuesto todos estos existen, son graves y no se pueden minimizar, y entramos en retos de carácter espiritual. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Y aquí de nuevo voy a ser enormemente sintético y enormemente telegramático. Primero,
no debemos dejarnos engañar, y más cuando el problema se puede presentar como una solución. Y en ese sentido, cualquiera que recuerde la historia de la tentación y de la caída de la primera pareja humana en Génesis 3, sabe que en última instancia la mentira acaba excitando el deseo del ser humano y acaba provocando su caída. Y aquí tengo que decir que tenemos que detectar de la manera más inteligente posible, más sagaz posible, más sabia posible, cualquier tipo de mentira que vaya en esta dirección. Porque en estos momentos la ingenuidad política es un gran problema dentro del mundo evangélico hispano y es un gran peligro, y es un peligro lógico, porque el salto a la política en Hispanoamérica, en el subcontinente hispanoamericano, es un salto a la política muy reciente. Ha sido un avance muy acelerado. Las consecuencias son tremendas. Piensen simplemente ayer en las elecciones en Argentina. Todo eso abre un gran campo, pero también nos pilla con mucha inexperiencia, con mucha falta de información, y realmente nos coloca en una situación en la que tenemos que orar realmente para tener sabiduría y discernimiento sobre lo que tenemos que hacer, porque desde luego vamos como ovejas en medio de lobos. Creo que la fórmula utilizada por Jesús no puede superarse, no puede ser más exacta. Segundo, nuestra misión no es especular, sino ser testigos. Yo creo que uno de los versículos que yo he citado más en los últimos años de forma insistente es ese pasaje en Hechos 1 y versículo 7, donde los apóstoles le preguntan a Jesús si llega el tiempo de la restauración del reino de Israel, y Jesús les dice que eso no es cuenta suya, que no es en absoluto su misión hacer cálculos con los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, y que lo que tienen que hacer, por el contrario, es ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que lamentablemente una de las cuestiones en que hemos incidido de forma deplorable en las últimas décadas ha sido en dedicarnos a hacer cálculos sobre los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola voluntad, lo cual no solo es una desobediencia directa al mandato que da Jesús a sus discípulos justo antes de su ascensión, sino que además nos aparta de aquello que debe ocuparnos, que no es especular sobre algo sobre lo que realmente no tenemos elementos de juicio para especular, sino que por el contrario nos quita tiempo y efectividad a la hora de testificar. Tercero, evidentemente tenemos que ser sal y luz en este mundo, porque es lo que define a los seguidores de Jesús, es como Jesús define a sus seguidores precisamente al inicio del Sermón del Monte, en Mateo 5. Y si efectivamente no somos conscientes de ello, no podemos desarrollar nuestra misión. Jesús no nos pide ni espera de nosotros que en última instancia decidamos los tiempos. Los tiempos y las sazones están en las manos del Padre. Quien pone y quita reyes es Dios, aunque nosotros pensemos que no es así. Pero sí tenemos que ser sal y luz en medio de una sociedad especialmente convulsa y con amenazas que son innegables. Y cuarto, y con esto concluyo, a mí me parece evidente que lo que tenemos que hacer es confiar de manera clara en el Señor y saber resistir las tentaciones para confiar en los hombres. Yo no creo en una desconfianza sistemática hacia toda persona. Creo que puede haber alianzas tácticas en un momento determinado, pero vivimos en unos tiempos en que estamos llamados a ser extraordinariamente prudentes, a no caer en la adoración de dirigentes políticos como cae el mundo, a no pensar que la solución va a venir de políticos magistrales. Por cierto, este es un gran problema de la cultura hispana y es un problema que tenemos que abordar como pueblo de Dios, y por el contrario sí que tenemos que buscar la dirección de Dios de una manera
tremendamente especial y de una manera, insisto, en la cual incidamos en buscar sabiduría, en buscar sagacidad y en buscar la dirección del Señor. Muchas gracias. Bueno, yo no creo que la inteligencia artificial tenga nada que ver con el anticristo. Es una opinión personal. No creo que los cristianos tengan por qué dejar de utilizar la inteligencia artificial. Podría decirse lo mismo del uso de Internet, porque también hay mucha basura que circula por Internet. Y yo creo que todavía en el caso de la inteligencia artificial estamos en una etapa que de alguna manera nos permite reaccionar. Vamos a ver, cualquiera que interactúe con inteligencia artificial, como puede ser el caso de Grok, sabe que a veces hay que corregir a Grok. Es verdad que hay mucha gente que de pronto le hace preguntas y Grok te responde y te da un dato exacto porque le pides el número de habitantes de Nueva Delhi y te los da. Pero en muchísimas ocasiones esas respuestas son imperfectas. Y voy a poner un caso que me afecta. Hace apenas unos meses, una persona que me escuchaba diario en la radio preguntó a Grok cómo me definía y Grok me definió como un genio, lo cual me hace pensar que se equivoca muchísimo. Es decir, todavía estamos bastante libres de que Grok nos diga todo lo que puede o que llegue hasta la meta. Y visto cómo los aceleracionistas insisten en que hay que avanzar, les debe quedar un trecho que no terminan de digerir que no hayamos cruzado. Doctor Vidal, si esta gente está tratando de darle nombres y características de anticristo a todas las iniciativas de inteligencia artificial, no es al interés del público. Es algo que tiene que ver con profecías, realmente es que creamos eso. Una manera de atemorizar a la gente, pero es una estrategia de guerra psicológica y humana. Bueno, vamos a ver, yo me inclino por lo segundo. Yo, sinceramente, no veo ninguna relación entre la inteligencia artificial y los textos de la Biblia. Por supuesto, esto es algo opinable, pero nos llevaría muy lejos de donde estamos ahora. Ahora bien, que esto se utiliza para infundir zozobra, para infundir ansiedad, para infundir miedo a la población, es algo sobre lo que no tengo la menor duda. Es decir, estamos continuamente viviendo campañas para crear miedo, para crear formas de paralizar a la población. Y además yo diría que hay dos grandes impulsos para intentar controlar a la población. Uno es el miedo y el otro es la aceleración. El empujar a la gente de tal manera que tenga que ir tan deprisa que no tenga tiempo para reflexionar, que no tenga tiempo para pensar. Si ustedes recuerdan, con seguridad lo recuerdan, el pasaje del Sermón del Monte, donde Jesús habla de que mires las aves del cielo y mires los lirios del campo, eso obliga a detenerse a mirar. Y es algo muy importante. Si quieres realmente analizar una situación, contemplarla y llegar a unas conclusiones acertadas, te tienes que detener. Mirar los pájaros, mirar los lirios o mirar otro tipo de cuestiones. Y después de detenerte a mirarlo, tienes que reflexionar y ver la enseñanza espiritual. Yo creo que vivimos en un mundo donde el miedo y la aceleración hace que la inmensa mayoría de la gente no se detenga a pensar, a reflexionar, a sacar las conclusiones espirituales. Es muy triste, pero es mucho más triste si somos nosotros los que no nos enfrentamos con ese miedo confiando en el Señor y si además no nos detenemos a reflexionar, a pensar, a meditar y a extraer las consecuencias espirituales correctas.